Hola, ¿qué tal? Buenos días. El objetivo de este video es explicar de una forma sencilla y eficaz cómo debemos de crear correctamente una base de datos en Excel, con fines de análisis estadístico. Es importante mencionar que Excel nos permite exportar las bases de datos a otros programas que son más enfocados a fines estadísticos, tales como SPSS, Stata o R. Esta mención se las hago por si en su estudio requieren hacer un análisis estadístico más sofisticado, puedan exportar sus bases de datos a los programas antes mencionados. Pues bien, empezamos. Para la creación de una base de datos en Excel, en el área de investigación médica, desarrollaremos los siguientes 3 puntos. 1. Identificación y descripción de las variables. 2. Codificación de las variables. Y 3. Estandarización de los datos. A esta fase le llamaremos diseño de base de datos. Al realizar un buen diseño de base de datos, nos va a dar como resultado una información confiable y fidedigna. Los créditos de este video son del Dr. Villasís y de Alberto Escamilla. Les dejo la fuente por si desean ahondar en el tema. Iniciamos desarrollando el primer punto. Identificación y descripción de las variables. Para ello, abrimos Excel, vamos a la barra de herramientas, archivo y guardar como. Colocamos el nombre a nuestra futura base de datos. Yo le pondré BD Excel. Es importante mencionar que Excel es una hoja de cálculo electrónica y cuenta con columnas y renglones. Las columnas las identificaremos con letras y los renglones con números. Estamos listos para iniciar el punto número 1. Para la identificación y descripción de las variables, hacemos una tabla, colocamos la descripción de la columna en el primer renglón. Nombre de la variable. En la misma columna, debajo de la descripción de la variable, colocaremos nuestras variables que incluiremos en nuestro estudio. Para hacerlo más práctico y menos tedioso, solo usaré 14 variables. Podremos desarrollar todos los puntos para el correcto diseño de una base de datos. Nuestra primera variable será ID usuario. Nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, diagnóstico, tratamiento y desenlace. En la siguiente columna colocaremos el título y la descripción de la variable. En esta columna describiremos las variables de una forma un poco más detallada, como se muestra a continuación. ID de usuario, identificador único de usuario, nombre, nombre del paciente, apellido P, apellido paterno, apellido M, apellido materno, fecha NAC, fecha de nacimiento, fecha INC, fecha de ingreso, edad, edad del paciente al diagnóstico, sexo, sexo del paciente, peso, peso del paciente en kilogramos, talla, talla del paciente, IMC, índice de masa corporal, TIAC, diagnóstico inicial del paciente, TX, tratamiento del paciente, DESCENT, desenlace, ¿qué sucedió con el paciente? Pasamos al punto número 2, codificación de variables. En la siguiente columna colocaremos como título codificación de variables. Únicamente se codificarán las variables que tienen varias opciones de respuesta. En nuestro ejemplo es la variable de sexo, diagnóstico, tratamiento y desenlace. Vamos a asignar un número a cada opción de respuesta como se muestra en la tabla. De esta manera tendremos codificada esa variable y vamos preparando la base de datos para el análisis estadístico. Nuestras variables quedarían de la siguiente manera.
Con respecto al sexo, tenemos dos opciones de respuesta, masculino y femenino. A masculino le asignaremos el número 1 y a femenino el número 0. Con respecto al diagnóstico, también tenemos dos opciones de respuesta, artresias de vías biliares y hepatitis neonatal. Asignaremos el número 1 artresias de vías biliares y a 2 hepatitis. Con respecto al tratamiento tenemos 5 opciones. La primera es sonda enteral, la segunda es ácido y así sucesivamente hasta la quinta. Con respecto al desenlace tenemos opción 1, mejoría, asignaremos el número 2 a defunción, asignaremos el número 3 a trasplante, el número 4 sigue igual, 5 abandonó y 6 alta. De esta forma tenemos ya codificada nuestra base de datos. Estandarización de los datos. Este último punto es muy sencillo, pero no menos importante, ya que es indispensable mantener la misma coherencia al momento de ingresar los valores a la base de datos. Por lo que debemos definir desde un inicio un formato estándar para que el valor sea coherente durante toda la captura, como se muestra en el ejemplo. En fecha de nacimiento vamos a colocar el formato 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes y 4 dígitos para año. Con respecto a la edad, vamos a capturarla en meses. Esto es muy importante, ya que en algunas ocasiones algunos capturistas colocan tanto edad en años como edad en meses y muchas veces se pierde la información correcta. Con respecto al peso, vamos a colocarlo en kilogramos y la talla en metros. Y bien, tenemos todo listo para empezar a crear nuestra base de datos. Para ello, vamos a seleccionar nuestras variables. Nos vamos a la opción de copiar, agregamos una hoja nueva y cambiamos el nombre por el que ustedes quieran. Nos colocamos en el rango A1, vamos a la opción pegar y seleccionamos transponer. Y listo, tenemos nuestra base de datos ya lista para meter únicamente lo que son las validaciones. Para colocar la validación, nos colocamos en el campo en el cual vamos a colocar la validación. En este ejemplo voy a ponerle validación al campo, a nuestra variable de sexo. Me coloco en la variable de sexo, la voy a marcar toda la columna, me voy a la barra de herramientas en la opción o pestaña de datos y busco la opción de validar datos. Se abre una ventana en la cual vamos a seleccionar la pestaña configuración. En esta pestaña vamos a colocar el valor, en nuestro caso va a ser un valor entero. Vamos a colocar nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. Para la variable de sexo vamos a colocar 0 y 1. Recordemos que el 0 es mujer y el 1 es hombre. En la siguiente pestaña podemos colocar una etiqueta con los valores de nuestra variable para bien tenerlos siempre presentes. Y por último, en la tercera pestaña, simplemente es un mensaje de error que nos aparecería cuando el valor que introduzcamos sea negativo o no sea permitido. Por decir el número 3, el número 8, cualquier número. Recordemos que nuestra validación únicamente pusimos que pues admita el número 0 y 1. Esto con el objetivo de evitar errores de dedo. Como podemos ver, funcionan adecuadamente nuestras validaciones que colocamos. Pues bien,
ya es hora de empezar a vaciar nuestros datos. Empezaremos por el ID de usuario, es un valor numérico. Empezamos con el número 1. De nombre vamos a colocar el nombre Alberto. En la variable apellido paterno vamos a colocar Escamilla. En la variable apellido materno vamos a colocar Núñez. Fecha de nacimiento vamos a colocar el 10 de noviembre del 2005. La fecha de ingreso vamos a colocar el 19 de noviembre del 2019. La edad la vamos a calcular con una función, no se preocupen. Seguimos con el sexo. El sexo vamos a probar si funciona nuestra validación. Colocamos otro número, colocamos el 3, no nos deja pasar. Colocamos el 4, no nos deja pasar. El 5, hasta que colocamos un valor válido, nos va a permitir pasar a capturar la otra variable. El peso vamos a colocar, o a poner que pesa 50 kilogramos. En la talla vamos a poner que mide 1.50 centímetros. El índice de masa corporal también lo vamos a calcular. El diagnóstico vamos a colocar el número 1, el tratamiento el número 1 y el desenlace el número 4. Bueno, la base de datos ya quedaría llena de esta forma, con los valores calculados. Si se dan cuenta, ahorita lo que voy a hacer es arrastrar y copiar ya la fórmula a las otras celdas. Voy a hacer lo mismo con el índice de masa corporal. Vemos la función también de índice de masa corporal, y solo nos resta copiar la función a las otras celdas. De edad hacemos lo mismo con índice de masa corporal, lo copiamos y listo. Tenemos concluida, llena nuestra base de datos. Espero este video les sea de utilidad. De mi parte ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.